tenemos que establecer ecuaciones que involucren todas las corrientes que pasan por cada uno de los nodos de nuestro circuito. En el nodo número 1 tenemos la primera ecuación determinada por 0,015 miliamperes o 15 miliamperes que viene de la parte superior de la fuente de corriente, sumado con la intensidad número 2 que viene proveniente de la resistencia de 2 kΩ, sumado a la intensidad X que desconocemos hasta el momento, y con esto se igualan todas las corrientes que salen del nodo con las que entran, que sería solo la intensidad de 30 miliamperes de la segunda fuente de corriente. Por lo tanto, para nosotros poder obtener la intensidad X, tenemos que primero hacer un tester ambos nodos de los elementos fuente de voltaje y la resistencia de 4000 ohms. Haciendo el testeo, tenemos una esfera de ley de Kirchhoff de voltaje, en la cual involucramos la diferencia del voltaje 1 y el voltaje 2, y podemos determinar, junto con eso, la intensidad X, que nos queda bajo la fórmula X se vuelve B1 menos B2 dividido en 15. Colocamos esto en nuestra ecuación y tenemos nuestro primer sistema. Hacemos exactamente lo mismo con la ecuación del nodo 2. Pero en este caso estamos involucrando distintas variables, pero se repiten Ix y la intensidad de 15 mA. Pero aquí tenemos una intensidad sub 3, que vendría siendo la intensidad que pasa por la resistencia de 6000 ohms, y la intensidad 0, que es la que se pregunta en el ejercicio, de los 12000 ohms. Entran dos intensidades, la intensidad X, los 15 mA, y salen I sub 0 y I sub 3, reemplazando cada uno de los términos como B2, el término I0 como B sub 2 dividido los 12000 ohms que tenemos de acá, como va desde el punto de mayor potencial hacia la Tierra. Esa es nuestra corriente I sub 0, y lo mismo se aplica para la intensidad 3, B sub 2 dividido 6000. Y reemplazamos con este mismo factor Ix en esta ecuación, y tenemos nuestra segunda ecuación para así resolver nuestro sistema de ecuaciones y encontrar las voltajes 1 y 2. Aplicamos método de Cramer, de lo cual nos resulta 1 dividido en 3.200.000. Hacemos el mismo procedimiento y tendremos 39 dividido en 3.200.000. Y se repite exactamente el procedimiento para el determinante I. Tendremos 39 volts y 42 volts como B1 y B2 respectivamente. Entonces finalmente se puede obtener I sub 0 y B sub 0 con esta ecuación. Y nuestro resultado, reemplazando la ecuación, nos da menos 18 volts, lo que tiene sentido porque la fuente de voltaje está aportando energía hacia esta dirección. Entonces se invierte la polaridad de disipación de energía del elemento 4000 ohms. Junto con esta determinación de aquí, I sub 0 se había vuelto B sub 2 dividido 12000, encontramos la intensidad sub 0. Por lo tanto, 42 volts dividido en 12000 son 3,5 miliamperes. Consiste en apagar todas las fuentes y dejar solamente una. En este caso, para la primera parte, apagamos la fuente de corriente y dejamos solamente la fuente de voltaje, quedando la fuente de corriente como circuito abierto, por lo tanto queda de esta manera. Tomando esa dirección de las corrientes de malla, porque lo quisimos resolver por ese método, definimos las polaridades, nos queda plantear estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de malla respectivamente. Nos dio que I1 es igual a menos 1,5 mA e I2 es igual a menos 1 mA. Nos da que el B sub 0,1 es igual a menos 6 volts. Tenemos que el I sub 0,1 sería menos 1,5 mA más, por los signos, 1 mA, y nos da que el aporte de este circuito a la corriente total es menos 0,5 mA. Luego tenemos el otro, que fue apagamos la fuente de voltaje y definimos las orientaciones correspondientes y los nodos también, y trabajamos. Este mismo sistema lo llevamos a una matriz de 2×2, que al igual que en el proceso anterior, obtuvimos el determinante, como que el B1 es igual a 36 volts y el B2 es igual a 48 volts. Y ya retomando, porque yo quiero el voltaje en este punto y en este punto, me da que la diferencia potencial para poder sacar el B sub 0. Entonces la diferencia sería B1 menos B2, 36 menos 48 es igual a menos 12 volts, que sería el aporte de este circuito al circuito original. Luego tenemos que la corriente ahí sería igual al voltaje 2 dividido en la resistencia que tengo ahí. Por lo tanto, sería el B2 menos las 12 kΩ, me da que el I sub 0,2 es igual a 4 mA. Nos planteamos que, por el método de superposición, que el I sub 0 final va a ser igual a la suma de ambos I sub 0 obtenidos. Entonces nos queda que el I sub 0 final es 3,5 mA, y lo mismo pasa en el caso del voltaje. El B sub 0 final va a ser igual a la suma de ambos B sub 0 obtenidos por cada circuito, y nos da que B sub 0 es igual a menos 18 volts. Momento de calcular el balance de potencia de los elementos del circuito y calcular si se comprueba el teorema de Telegen. Para que el teorema de Telegen se cumpla,
lo que debe suceder es que la potencia suministrada por las fuentes debe ser igual a la potencia absorbida por los elementos pasivos. Así, al sumarlos o a restarlos, nos debería dar 0. En nuestro circuito tenemos 4 resistencias, que van a ser nuestros elementos pasivos. La ecuación de la potencia va a ser voltaje por la corriente. También sabemos que la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por la resistencia. Reemplazando la ley de Ohm en la ecuación de potencia, vamos a tener que también podemos calcular la potencia como la corriente al cuadrado por la resistencia. Para el caso de la resistencia 1, va a ser la corriente que pasa por ahí al cuadrado por la resistencia, lo cual nos dio 0,7605. Lo mismo para las demás resistencias y sumando nos dio 1,2825. Dice el teorema de Telegreen que la suma de sus potenciales activos y pasivos tiene que ser igual a 0. Yo ya hice los cálculos en este circuito. Hice los cálculos de las corrientes y los voltajes. Pero yo necesitaba calcular las potencias. ¿De qué forma yo calculo las potencias? Hay 3 formas diferentes. Yo puedo tener el voltaje por la corriente al cuadrado por la resistencia y el voltaje al cuadrado partido de la resistencia. La suma de mis elementos activos me dio 1.0575 watts. La suma de mis elementos pasivos me dio 1.2825 watts. Al sumar o restar estos dos potenciales, me dio en total 0,225 watts. ¿Qué quiere decir esto? Que el teorema de Telegreen, al fin y al cabo, se cumple. Sin embargo, hay una pequeña variación por los decimales de aproximación. Ahora solo queda hacer la simulación con la herramienta Multisim. Ya tenemos el circuito dibujado y los elementos ubicados. Tenemos nuestro amperímetro ubicado en serie a la rama de nuestra intensidad I sub 0 que queremos conocer, y el voltímetro ubicado en paralelo para conocer la tensión V sub 0. Procedemos a iniciar la simulación para la obtención de resultados. Y tenemos lo siguiente. Nuestro I sub 0 es igual a 3,503 amperes y nuestro V sub 0 es igual a menos 17,997 volts. Como podemos observar, ambos resultados coinciden con el análisis de circuitos hechos anteriormente, por lo que los valores serían correctos.